Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra, que tengan un bendecido día. Hoy vamos a compartir acerca de una segunda parte del tema hijos y siervos que iniciamos ayer. Vimos que en Isaías 41, versículos 9 y 10, nos enseña en primer lugar que además de ser llamados a ser hijos de Dios, a ser salvos, somos llamados a ser sus siervos. Y aparte de ello, el Señor nos ha dicho y nos dice en su palabra que Él nos va a respaldar en ese servicio, que Él nos escogió para ello, que Él no nos va a desechar por ninguna razón. Además de ello, Él va a estar con nosotros, nos va a esforzar, nos va a ayudar y nos va a sustentar para cumplir con ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Recordemos también que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que el Señor, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y también la palabra en el Salmo 139, versículo 13 al 16, nos recuerda que desde antes de que nosotros naciéramos, cuando aún estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor estaba diseñando cada uno de nuestros días y dentro de ello, cada una de las oportunidades que tendríamos para servir y estaba poniendo en cada uno de nosotros los talentos, habilidades, capacidades, dones, etcétera, que íbamos a necesitar para ello. Por el otro lado, el servirle al Señor es un honor y un privilegio. ¿Por qué razón? Porque Él es el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe. Él no necesitaría de nosotros, pero nos da el privilegio de hacernos parte de su obra y a través de ese privilegio bendecirnos a cada uno de nosotros. En Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, la palabra de Dios dice: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En este pasaje tenemos muchísimas enseñanzas. Una de las que vimos el día de ayer es que el servicio al Señor no es cuestión de jerarquías, es cuestión simple y sencillamente de privilegios y responsabilidades que Dios nos da, porque Dios no funciona en base a jerarquías. El principio de la justicia de Dios es equidad. A unos les da más en unas cosas, a otros menos, para que los que tienen más sirvan a los que tienen menos, y estos que tienen menos en otro aspecto van a tener más para que también sirvan a los que tienen más en otros aspectos, pero menos en el que ellos tienen abundancia. Lo dice la palabra muy claramente en 2 Corintios capítulo 8, versículos del 13 al 15, dice: Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la escasez vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Entonces vemos que el servicio no es una cuestión de jerarquías, no es que yo me quiera hacer el mayor y quiera ser el primero en jerarquías, sino más bien es el primero y el mayor en bendición, porque en la medida en la que más damos, en esa misma medida más vamos a recibir, por un lado. Por el otro lado, si vemos el contexto de esa enseñanza de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45, el contexto en el que el Señor está poniendo la enseñanza es el de gobierno, es decir, no en un ámbito eclesiástico, sino en un ámbito de la vida cotidiana, en un ámbito natural. La palabra, y eso implica
que el servicio no debe ser solamente un servicio espiritual, sino también servir no solo en el área espiritual, sino también en el área natural, no solo en lo espiritual, sino también en lo natural, no solo con los dones, sino también con los talentos, las habilidades y los recursos que el Señor nos ha dado. Es el servicio que el Señor nos llama a hacer, es en todos los ámbitos de la vida. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6, y en Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 10 al 12, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y eso implica una responsabilidad de servirle tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito natural en la iglesia, pero también en cualquier otro ámbito en el cual nos desenvolvemos, es decir, la casa, la familia, el trabajo, la comunidad, los estudios, las amistades, donde quiera que nosotros nos relacionemos con otras personas, son oportunidades que tenemos de servir a esas personas y de servirlas viendo por el bien de ellas, viendo el bien espiritual, compartiéndoles la palabra, el bien emocional, animándolas, restaurándolas, aconsejándolas en lo natural, con nuestra ayuda para desarrollar las tareas que tienen que desarrollar, o también con nuestros bienes, etcétera. Cada uno de nosotros somos llamados a desarrollarnos en varios ámbitos, pero la idea de Dios es que en todos ellos somos llamados a servir y en todos ellos tenemos oportunidad de servir. Y aparte de ello, tenemos también que el Señor nos deja en su palabra enseñanzas acerca de los beneficios del servicio. En una parte importante en el Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8, la palabra de Dios nos habla de que a través del servicio estamos estimando a los demás como superiores a nosotros mismos al hacernos sus siervos, y eso implica que estamos creciendo en la humildad, y la humildad Dios la bendice. La palabra en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 nos enseña que el Señor resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. Cuando nosotros caminamos en humildad, y caminar en humildad, entre otras cosas, es caminar en el servicio a los demás, entonces vamos a recibir mayor gracia, y la gracia, recordemos que es el canal a través, o la razón por la cual el Señor nos bendice a través de la fe, y vamos a ver que el Señor va a derramar abundancia de bendiciones en nuestras vidas en todos los aspectos que necesitemos. Por el otro lado, el servicio también es un morir a nosotros mismos, porque es ver por lo de los demás en lugar de solamente por lo nuestro, es decir, quita nuestra actitud, nuestros ojos del egoísmo para introducirnos y para sembrar amor, porque amor es dar y el servicio es dar. Y la palabra también nos enseña en Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8, así como en Marcos capítulo 10 versículo 42 al 45, que cuando servimos estamos creciendo en el carácter de Cristo, y crecer en el carácter de Cristo también es una puerta a la calidad de vida, a las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros servimos, estamos sembrando, y cuando sembramos vamos a tener una cosecha, como la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, que si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna. Por un lado.
Por el otro lado, la palabra en Hebreos capítulo 6, versículo 10, también nos recuerda que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que mostramos por su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, y no solo a los santos, sino también a las demás personas y a los necesitados, como nos lo enseña la palabra también en Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40, que Jesús dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces estamos sembrando en el Señor, y al sembrar en el Señor vamos a cosechar, y vamos a cosechar abundantemente, porque Él no es injusto para olvidar nuestra obra de amor que hacemos por Él a favor de todas las personas. De tal manera que recordemos, no solamente somos hijos, el Señor no solamente nos salvó para que para que pasáramos la eternidad con Él y tuviéramos perdón de pecados. El Señor nos llamó a ser adoptados hijos suyos, y como hijos a ser siervos, como un canal de bendición. El servicio es un canal de la gracia de Dios, no es solamente una actividad que hacemos por hacer, o una actividad donde gastamos nuestro tiempo, nuestros recursos. Es más bien un canal que estamos caminando a través del cual el Señor va a derramar de su gracia, va a derramar abundancia de bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y recordemos, no solo es un canal de bendiciones para nosotros, sino que es un privilegio y un honor participar de la obra de Cristo en el mundo, en cualquier ámbito en el que usted y yo nos desarrollemos. Como dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y cuando lo hacemos para la gloria de Dios, como nos enseña Mateo 25, vamos a recibir bendiciones abundantes de parte de Él. No desaprovechemos todas esas oportunidades que tenemos de poder servir a la gente y de poderla bendecir. Servir a la gente es bendecir a las personas con nuestras habilidades, dones, talentos, capacidades, etc. Mire, todos los días podemos ayudar en nuestra casa. Todos los días podemos ayudar a nuestros compañeros de trabajo o de estudio con sus tareas. Todos los días podemos, al encontrarnos con personas que tienen sus caras tristes o sus caras preocupadas o algo por el estilo, decirles un buenos días, Dios le bendiga, que le vaya muy bien, a las personas que nos atienden y nos sirven, darles un muchas gracias, no solamente darles un gracias por educación, sino ir un poco más allá y agradecerles su atención, su servicio, su simpatía, su esfuerzo, etcétera. Tenemos tantas formas de poder usted y yo bendecir la vida de las personas cuando tenemos esa actitud de servicio. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que nuestras palabras y también nuestras actitudes sean para edificar, para exhortar y para consolar. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente, y recuerde, todos los días, cada persona con la cual nos encontramos, y eso deberíamos comenzarlo a aplicar desde ya si no lo hemos hecho. Cada persona con la cual nos relacionamos el día de hoy es una oportunidad de servirle. Aún en pequeñas cosas, Dios con pequeñas cosas hace grandes cosas. Así que practiquemos el servir
en todos los ámbitos, en todos los tiempos, en todos los momentos, a todas las personas, y nuestra vida va a ser edificada, bendecida y levantada para la gloria de Dios y para nuestro beneficio. Bendiciones y un abrazo para cada uno, y si Dios lo permite, más tarde nos volvemos a reunir para otra perla de la palabra y seguirnos edificando en esa maravillosa palabra y sabiduría que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es mejor que el oro, que las piedras preciosas y que cualquier otra cosa que podamos desear. Bendiciones, un abrazo y gracias por conectarse.